importante nosotros conocer e identificar y dejarnos que el Espíritu Santo trate esas áreas que quiere tratar en nuestra vida. Es tan importante, hermanos amados, la liberación, ¿verdad? Y le podemos decir, ¿cuántos han pasado por liberación de los que están aquí? Nosotros, ¿verdad, pastor? Levante la mano, pastor. Para los que no nos conocen, somos los pastores Vázquez y estamos tan agradecidos, ¿verdad?, de estar y ser parte de esta hermosa iglesia que somos, ¿verdad?, que somos del reino de todo. Así es que aquí estamos siempre y hemos pasado, le podemos decir, por nuestro propio testimonio, ¿verdad?, del llamado al tan poderoso de poder participar en lo que es la liberación y dejarse entender y dejarse que el Señor haga con nuestras vidas lo que Él quiere hacer, porque cuando estamos limpios podemos servir mejor, ¿verdad?, con excelencia. A veces venimos con ciertas cosas en nuestra vida que no sabemos de dónde vienen, de dónde vinieron o cómo se iniciaron. Por eso es importante tener el conocimiento de ello, ¿verdad?, para saber por qué. Algunas veces hay familias, hay personas que están estancadas, años de conocer del Evangelio, pero han estado estancadas en su vida. Y la palabra dice que el pueblo sufre y padece por falta de conocimiento, pero que también conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Sabe? Es una bendición tan poderosa el ministerio de la liberación, y yo creo que esta casa como nueva creación y como esta casa que Dios nos ha permitido servir, y porque ya en algún momento de nuestra vida el Señor ministró liberación a nuestra vida, nos dio el entendimiento, cosa que vino directamente de Dios, porque para el ministerio de liberación no tuvimos nada que ver con uno de los institutos o ministerios donde el Padre nos permitió estudiar y preparar, nada que ver, pero el Espíritu de Dios es el que nos trajo la revelación directa de lo que es la liberación, y el respaldo lo tenemos en la palabra, ¿verdad? Y como decía, nosotros experimentamos unas poderosas liberaciones, fuimos desenchamucados no solo una vez, sino cantidad de veces, ¿verdad? Veníamos arrastrando cantidad de cosas, algunas que nos metimos, otras que heredamos, ¿verdad?, y otras que ni sabíamos qué hacíamos. Pero por ahí el Señor nos liberó de una manera asombrosa, ya aceptando al Señor como Salvador de nuestra alma. Empezó un proceso poderoso. A veces decimos, no es necesario, solo acepta a Cristo y es todo y en el caminar. Déjeme decirle que no, porque la palabra nos enseña otra cosa, ¿verdad? Y yo creo que los que hemos pasado por liberación nos damos cuenta que es una realidad, que no es nada más algo que alguien se inventó, sino está en la palabra. Y el Señor hablaba y dice que echaba fuera demonios, sanaba enfermos y hablaba la palabra del reino, ¿verdad? Así es que qué poderoso es con esa libertad que tenemos. Y vamos en esta tarde a disponer nuestro corazón. El pastor también tiene experiencias propias de liberación, ¿verdad, pastor? Que él tal vez no puede detallar mucho porque usted se va a asustar. No es cierto. Pero acá el pastor también comparte con nosotros. Bien, hermanos, pues bienvenidos a este seminario donde pues el Señor va a ministrar nuestras vidas, ¿verdad? Sí, es la liberación es un tema muy peleado, muy incomprendido en las iglesias, sobre todo porque muchas veces el pastor mismo tiene miedo o no lo entiende y prefiere mantenerse quieto, ¿verdad? Pero siempre hemos creído que debajo de las aguas, si uno las remueve, aparece lo que se llama la contaminación, la basura, ¿verdad? Por eso vemos personas muy calmaditas, pero cuando se le ministra liberación, aparece lo que está en el fondo. Y esta mañana, este día, el Señor va a ministrarnos. Nosotros conocemos a los pastores ya por mucho tiempo, creemos en el ministerio que Dios les ha entregado, el ministerio de la liberación. Están bajo la cobertura de Nueva Creación, así que creemos, los apoyamos y estamos agradecidos con el Señor, con sus vidas. Amén. Es muy importante, el Señor dijo, vayan por todo el mundo y una de las recomendaciones que dio es, y echen fuera los demonios, ¿verdad? Entonces el demonio ahí está, hay que expulsarlo, y echar no quiere decir salte por favor,
¿verdad? Se necesita el poder que hay en la palabra, se necesita tener la autoridad que solamente la da el Señor. Amén. Lo vemos en la vida de Lázaro. Lázaro estaba muerto, el Señor le dio vida, pero le dijo, la recomendación que dio, dijo, desátenlo, ¿verdad? Porque hay muchas ataduras que no nos dejan adorar, alabar a Dios, servirle en plenitud. Amén. Bueno, póngase sobre sus pies y vamos a orar para pasarle el tiempo al pastor Lauro, la pastora Martita, que son los que van a traer las enseñanzas esta tarde. Amén. No tenga miedo, al contrario, prepárese, dígale, Señor, aquí estoy, listo, ¿verdad? Lo que sea, o como dijo el francés, como seiga. Gracias, Señor. Así dice que un pastor ministraba liberación al otro y a una persona, y el pastor pues en un momento dijo dijo algo que el demonio lo quiso corregir, ¿verdad? O le dijo, no se dice así, dice. Y el pastor le dijo, como seiga, pero te vas para afuera. Porque el poder de la palabra va más allá de nosotros. Oremos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, estamos aquí delante de tu divina presencia, reconociendo, Padre, tu señorío, tu poderío, tu majestad, tu grandeza, Padre, tu santidad, Padre. Creemos en el llamado, en el ministerio de la liberación, bendito Dios amado. Sabemos que el enemigo de nuestras almas a veces se esconde dentro de nosotros, Señor, tratando de atarnos, bendito Dios, para que no podamos realizar la obra que tú nos has encomendado, Señor. Pero en esta noche, Padre, en esta tarde, presentamos la vida de tus siervos, Laura, tu sierva Martita, Padre, para que seas tú usándolo, Señor, con el poder que hay en tu palabra, Señor. Precioso Espíritu Santo, llénalos de ti, Padre. Úsalos, Señor. Pon, Señor amado, la palabra correcta, Padre, y la unción para expulsar demonios esta tarde, bendito Dios amado. Señor, presentamos este tiempo a ti, Señor. Glorifica tu santo nombre. Atamos y reprendemos todo espíritu del diablo, Señor, todo demonio que esté en los aires, bendito Dios, todo lo que trata de estorbar, bendito Dios, todo aquello, Señor, que está molestando nuestras vidas, Señor. Te pedimos también por aquellos que vienen en camino. Apresura sus pasos. Abre, Señor, el camino, Señor. Sabemos que hay tráfico, pero tú lo puedes hacer para que lleguen pronto a este lugar. Gracias, Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor y vamos a presentar al pastor Lauro y la pastora Martita. Bienvenidos todos, puede tomar su lugar. Saludos, Sí. Martita. Dios te use poderosamente, bajo la unción del Espíritu de Dios. Adelante. Amén, amén. Muchas veces como cristianos, si nos hablan de demonios, nos da miedo. Ay, no, yo no quiero saber de demonios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno piensa que los demonios son con cuernos y así como lo ponen como lo hemos visto, pero no es así. Yo recuerdo cuando mi esposo empezó a ministrar liberación y empecé a ver cómo se manifestaban, yo me ponía en la puerta, yo dije, si se manifiesta yo me voy. Pero gracias a Dios que pude ir aprendiendo cómo es esto. Dios nos ha dado autoridad. Dice que Él nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y como decían nuestros pastores, muchas veces venimos aparentando algo, pero la lucha que traemos interna, esa es la que debemos de sacar. Esa lucha que hay dentro de nosotros, que no es de Dios. Si nosotros tenemos una lucha de, por ejemplo, me gusta robar,
¿Es de Dios? No. Así es que hay que echar ese demonio fuera. Si me gusta mentir, hay que echar eso fuera. ¿Por qué? Porque la Biblia dice cómo Él va a venir por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Así es que tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos para esa novia limpia, sin mancha y sin arruga. Y para eso estamos aquí, ¿verdad? No vamos a temer al enemigo. Sabemos que Jesús ya lo venció. Él ya está vencido. Él no tiene poder. Él pensó, dice, voy a matar al cordero. Y lo mató. Pero no se dio cuenta que se levantó un león. El león de la tribu de Judá. Ese es el que está con nosotros. Y es el que dice, yo estoy con vosotros todos los días. Y a Él venimos a adorar en esta mañana. Aleluya. Aleluya. ¿Quién vive? Aleluya. Gloria a Cristo nuestro Dios. Amén. Bienvenidos sean todos mis hermanos. Para mí es un gran privilegio compartir esta palabra. Y la verdad, quiero que esta palabra llegue a todas partes del mundo. Es un ministerio que Dios nos ha dado y que creo es el último ministerio que Dios va a levantar poderosamente en la tierra para limpiar a su iglesia antes de su venida. Amén. Y como dijo mi esposa, Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas, hermosa. Aleluya. Y ella se tiene que ataviar con esa vestimenta blanca, con lino fino, resplandeciente. Y ese lino son las acciones justas de los santos. Y esas acciones son las que hace el Espíritu Santo. Amén. Mi primer tema que voy a compartir contigo hoy es acerca del misterio que había estado oculto. Y quiero que abras la Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Vamos a leer estos versículos 24, 25, 26 y 27. Y vamos a comenzar este tiempo, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de nuestro Dios: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas. ¿Las qué? Riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Quiero hablarte 3 puntos muy importantes de este pasaje. El primero, decía el apóstol Pablo, que yo me gozo en lo que padezco y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Qué tan importante es entender que todos que mientras vivimos en la carne tenemos un gran glorioso llamado, y es atender a la novia de Cristo, atender al cuerpo de Cristo, ayudar al cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo está sufriendo más que cualquier otro cuerpo en este planeta Tierra. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo en común. El enemigo de nuestras almas, Satanás, quiere destruir la iglesia. Sí, desde el principio es su trabajo. Él está metido en la iglesia y quiere destruir la iglesia, el cuerpo de Cristo que somos nosotros. Pero gracias a Dios, porque para eso te llamó Dios a ti y a mí. Mientras estemos en este cuerpo, en esta carne, Dios te ha llamado. Y dijo Pablo aquí
que yo fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Dios te ha hecho ministro. ¿Cuántos son ministros de Dios? Todos. Desde el primer día que comienzas con Cristo, tú ya eres un ministro de Dios. Dios te ha llamado para ser un ministro del Evangelio. Pero también dice aquí que te ha hecho un administrador de ese misterio, de una palabra. ¿Cuántos son administradores de este misterio, de esta palabra? Dios te ha puesto en las manos algo glorioso, hermano. Amén. Y como somos administradores, debemos cumplir cumplidamente, debemos hablar cumplidamente la palabra de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser exacta. Debemos aprenderla, debemos entenderla. Como decía nuestra pastora, el pueblo perece porque no tiene el conocimiento correcto de la palabra. Y tú y yo tenemos que aprender la palabra cumplidamente. Amén. Esta palabra era un misterio. El mensaje de Dios era un misterio que había estado oculto, dice aquí, desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Fue Pablo uno de los más grandes hombres que ha tenido la iglesia, porque él recibió la mayoría del Nuevo Testamento, y él fue el que recibió este misterio. Había estado oculto. ¿Desde cuándo? Desde siglos y edades. Este misterio trae riquezas de su gloria. Entonces debemos entender que lo que Dios nos ha entregado son riquezas gloriosas de su gloria. Todo lo que Dios tenía en el cielo preparado nos los ha dado a nosotros, la iglesia. Son riquezas para nosotros los gentiles. Bueno, también va incluido el pueblo de Israel, porque la iglesia es de Israel y gentil. Amén. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué quiere decir Cristo en vosotros, la esperanza de gloria? Cuando Dios nos dio el ministerio de la liberación, íbamos de regreso a la iglesia. Y una hora antes de llegar, yo le dije al Señor: Señor, ¿de qué quieres que comparta este domingo? Iba a llegar como a las 4 de la tarde a Zihuatanejo. Y el Señor me dijo, me habló audiblemente: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Audiblemente Dios me habló. Y le dije a mi esposa, yo iba manejando, y le digo: ¿cómo ves? ¿Qué significa Cristo en vosotros, la esperanza de gloria? Cuando llegué a la iglesia me comencé a buscar, y de ahí se prendió el foco. Comenzó a haber una revelación, una luz, un entendimiento muy hermoso. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tenemos que entender qué es Cristo en vosotros y qué es la esperanza de gloria. Tenemos que aprender a separar estas dos cosas. Y esto es uno de los temas que yo tengo, de que todo pastor, ministro debe aprender a separar tu posición en Cristo y tu condición. Una cosa es tu posición en Cristo. Cristo en vosotros es la esperanza de una vida gloriosa. Si una persona acepta a Cristo y tú le dices que vas a vivir una vida gloriosa por aceptar a Cristo, no es cierto. Cristo es el comienzo de una vida gloriosa. Estar en Cristo es bien importante entenderlo. Esta palabra "en" es una palabra eterna que debemos entenderla. En Cristo. Un ejemplo: este dedo no está sobre mi cuerpo, no, está en mi cuerpo.
En otras palabras, somos miembros del cuerpo de Cristo, tienes que estar unido. Como miembro del cuerpo de Cristo, tienes que ser parte del cuerpo de Cristo, estar unido y recibir la vida que hay en el cuerpo y la dirección de la cabeza. La mano no manda, la cabeza es la que manda a este miembro, a este dedo. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Mira lo que dice también en Efesios capítulo 3, más o menos versículo 1, dice lo mismo que decía Pablo en Colosenses. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Él estaba sufriendo persecución. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Él fue hecho administrador de esta gracia. También lo dijo acá en Colosenses y también te lo dice hoy a ti, mi hermano, mi hermana. Eres administrador de algo glorioso que tienes en tu mano. Dice así la palabra de nuestro Dios, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Cómo fue declarado? Por revelación, como antes lo he escrito brevemente, lo que decía en Colosenses. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Generaciones pasadas, hermano, qué privilegio es que ahora nosotros hemos recibido la revelación del misterio que había estado oculto. Ese misterio que trae riquezas de su gloria. Y es Cristo en vosotros. Voy a hablar ahorita de qué es Cristo en vosotros, porque después voy a hablar acerca de lo que es la esperanza de gloria. Había estado oculto. Otras generaciones no lo habían entendido, pero ahora fue revelado por él. ¿Quién? Por el Espíritu Santo. Es esto, que los gentiles, nosotros, ¿puedo cambiar esta palabra? Que los mexicanos, aleluya, los mexicanos somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, estar en Cristo Jesús, dice la palabra aquí, que por estar en Cristo Jesús, por medio de haber creído en el Evangelio, somos coherederos con el pueblo de Israel. Tenemos la misma herencia que ellos recibieron, una herencia gloriosa. Somos coherederos con ellos. Amén. Y miembros del mismo cuerpo. Ya no es solamente el pueblo de Israel, sino que nosotros los mexicanos, aleluya, somos partes del cuerpo de Cristo. Qué hermoso nos dice la palabra que somos, ¿qué? Herederos, coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Es que como ellos recibieron en el Pentecostés, ¿quiénes eran los que estaban en el Pentecostés? Puros judíos, puros israelitas. Recibieron la promesa del Espíritu Santo, pero esa promesa también es para nosotros hoy día. El regalo de Dios para la humanidad. Te voy a decir de qué se trata este misterio. Se trata de la restauración de la raza humana al estado original. Y aún yo creo que es mejor, porque no vamos a ser como Adán y Eva, no, vamos a ser como Cristo. Vamos a llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Amén. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que era un misterio? Piensa un poquito, allá en la eternidad, antes que todo esto existiera, Dios pensó hacer algo. Dios diseñó un proyecto. Dice, voy a hacer algo glorioso. ¿Tú crees que todo lo que pasó se le salió de las manos a Dios? No, Señor. Dios lo tenía todo bien planeado. Lo diseñó, lo escribió antes de que formase todo lo que se formó. Y dijo el Señor, voy a hacer una creación. Yo no te puedo asegurar si fue después que Lucifer cayó. Entre la caída de Lucifer y nosotros en ese periodo de tiempo, yo creo que Dios pensó, dice, bueno, perdí a estos ángeles, pero ahora voy a hacer una nueva creación al ser humano. Y Él diseñó todo. Te voy a decir dos cosas. Una que está en Primera de Pedro. Imagínate lo que pasó allá en la eternidad, antes que todo existiese. Dice en Primera de Pedro capítulo 1, 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con oro, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Te das cuenta? Que dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Allá en la eternidad, Dios el Padre diseñó a Lauro, y te diseñó a ti, y te formó, hizo un plan precioso de cada uno de nosotros. En su libro escrito estaban todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar ni una de ellas, hablando de mi persona, hablando de tu persona. Pero Él sabía que íbamos a caer en pecado. Y de allá en la eternidad dijo Dios, voy a sacrificarte, hijo mío, por Lauro y por cada uno de ustedes. Y el Padre inmoló a su Hijo antes de la fundación del mundo. Él preparó todo para que nosotros pudiésemos llegar otra vez a su presencia, porque Él sabía que íbamos a salir de su presencia. Qué hermoso saber esto, lo que el amor del Padre por nosotros. Entonces allá en la eternidad diseñó un plan y lo escondió en un misterio, se lo puso bajo la manga. Dice, ahora sí voy a comenzar a hacer este diseño, voy a hacer la creación. Y por 4000 años no les reveló a ellos nada. Pero cuando vino Cristo, entonces Él nos mostró el misterio que había estado oculto y nos los está revelando a través del Espíritu Santo. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú recibas la revelación de este misterio hoy en este ministerio de liberación. Porque si lo entiendes, si lo entendemos a la perfección, si esta palabra se habla cumplidamente, tú vas a comenzar a caminar una vida gloriosa aquí en la tierra. Esa es la meta de Dios, que tú aquí en la tierra vivas una vida gloriosa, que todos lleguemos a una madurez espiritual. Y si tú me dices, es imposible, pues entonces todo lo que hizo Pablo es mentira. Pablo llegó a esa madurez espiritual. Pablo llegó, y no nomás él, sino los apóstoles, los discípulos, todos los que estuvieron con Cristo llegaron a una madurez gloriosa. Y ellos hicieron la obra al grado que estamos aquí nosotros. Y nosotros tenemos en las manos lo mismo que Pablo recibió, para nosotros llevarlo a las otras personas que están a nuestro alrededor. La otra parte se encuentra
Aleluya. Qué hermoso es nuestro Dios, la verdad. Amén. También ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. En otras palabras, desde antes de la fundación del mundo, Dios te conoció. En su preconocimiento, Él dijo: yo quiero llamar a Fernanda, yo quiero llamar a cada uno de ustedes, a Martita, a mí. En su preconocimiento, dice, Él nos santificó por medio del Espíritu Santo. Hemos sido rociados desde antes de la fundación del mundo. Dios nos vio y ese es el misterio que estaba oculto. Amén. Ahora, eso es lo que Dios tenía planeado. Ahora, ¿cómo iba a ser eso? ¿Cómo puede ser posible todo esto? Bueno, dice en Marcos, capítulo 1, ¿cuál es el verdadero misterio? Es la liberación. ¿Sabías? Dice aquí desde el versículo 21, capítulo 1 de Marcos, versículo 21, dice que Jesús estaba echando fuera demonios. Estaba echando fuera demonios estaba liberando a una persona. Amén. En el versículo 25, pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Amén. ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Todos los que estudiamos la palabra nos damos cuenta de que Jesús siempre se refirió a las Escrituras, siempre habló de las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero vamos a decir, lo nuevo que Él trajo, la doctrina nueva que Jesús trajo, es la liberación. ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad echa fuera a los demonios? Ese es el misterio que había estado oculto. Amén. Pero para entenderlo, tenemos que entender primero quién es Jesús y cómo podemos estar en Cristo Jesús. La liberación es lo que Dios nos ha puesto en las manos como algo nuevo, una doctrina nueva. Jesús dijo una palabra: todo aquel que quiere hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, Él conocerá si mi doctrina viene de Dios o hablo por mi propia cuenta. La doctrina que Jesús trajo, la nueva doctrina, es echar fuera demonios. Hay un testimonio de una mujer cananea que venía detrás de Jesús. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es atormentada de un demonio. Y él siguió caminando y ella seguía insistiendo. Los discípulos la querían callar y ella insistió hasta llegar con Jesús. Señor, ten misericordia de mí, mi hija está atormentada de un demonio. ¿Y qué dijo el Señor? No es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Oh Señor, pero aún los perrillos pueden comer de las migajas. ¿Sí? La liberación, hermano, es el pan de los verdaderos hijos de Dios.
debemos estar comiendo diariamente ese pan. Es un alimento que nos va a dar fortaleza cuando quites el estorbo de tu vida. Qué tan importante es entender esta verdad. La liberación, hermano, es una práctica continua. Es un estilo de vida que tenemos que estar haciendo todos los cristianos. Y por causa de no hacerlo, la iglesia está como está ahorita en estos tiempos. Yo he visto a muchísimos cristianos entrar y se van para afuera. Porque no sostienen, no pueden pelear la buena batalla de la fe. No pueden echar mano de la vida eterna porque hay una opresión muy fuerte en sus vidas. Y yo te voy a dar mi testimonio así rápido. 16 años me la creí. Me enseñaron que en un cristiano no tiene demonios, porque está el Espíritu Santo de Dios en mí y no puede haber un espíritu dentro de mí malo. Y me la creí. Luché 16 años en ayuno, oración y siendo fiel a la iglesia, pero luché con muchas cosas en mi corazón, en mi mente. Una de las más peores fue la inseguridad. Me imagino a Chispirito, ¿verdad? Yo podía platicar mucho delante de una persona, platicaba horas, les ponía la palabra, hermoso, pero yo me pararme en el púlpito o delante de varias personas, o más si eran pastores o líderes, me daba la chiripiorca espiritual. Y no podía hablar. Era una inseguridad que me acuerdo desde niños, cuando me pasaban a leer en la escuela, no podía leer, me daba la chiripiorca espiritual. Eso se rompió. Teníamos 3 años ministrando liberación en Guerrero, en la iglesia. Comenzó a haber cambios tremendos en la iglesia. Cuando yo orando, el Espíritu Santo me habló, me dijo: tú necesitas ser libre. Y le dije a mi esposa. Ella se sentó ahí en el escritorio y yo en la silla de los acusados. Y me ministraron liberación los hermanos. Y de allí comenzó un cambio rotundo en mi vida y en el ministerio de mi vida. Y a través de 25 años hemos estado ministrando liberación a iglesias completas, a centros de rehabilitación. Y hemos visto manifestaciones gloriosas. Hemos ministrado a muchos hermanos personalmente. Muchos me han dado testimonio de un tremendo cambio que ha sucedido en sus vidas. La liberación es el pan de los hijos. La iglesia necesita aprender este ministerio de liberación, porque es el último ministerio que Dios va a levantar a nivel mundial, y el que lo rechace va a tener consecuencias. Amén. Quiero que veas conmigo en Romanos capítulo 16, el misterio que había estado oculto. Es tan importante que tú y yo lo entendamos con claridad. Aleluya. ¿Ya lo tienes? En el versículo 25, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, y según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. 2 cosas muy importantes que todo pastor, que todo hombre de Dios y todo aquel cristiano que quiera caminar en victoria, vivir una vida firmes en el caminar con Dios, necesitas estas 2 cosas, entenderlas a la claridad, con mucha claridad. Si tú, pastor, quieres tener una iglesia que camine en firmeza, que tú y tus miembros estén confirmados en el camino de Dios, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre,
sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, con una hueste espiritual de maldad en las regiones celestes, y debemos estar firmes contra las acechanzas de Satanás. Y no solamente yo, sino toda tu congregación caminar en victoria. ¿Qué se necesita? Dos cosas: entender el verdadero evangelio de Jesucristo, conocer el verdadero evangelio de Jesús, predicar el verdadero evangelio de Jesucristo. Muchos están predicando un evangelio muy barato. Te di un folleto que habla acerca de la justicia de Dios. Estúdialo, medítalo. Ahí escribo el verdadero evangelio de Jesucristo. Número 2, bueno, en el mismo espacio dice, y la predicación de Jesucristo. Una cosa es el evangelio y otra es todo el consejo de la palabra de Dios. Tenemos que conocer toda la palabra de Dios. ¿Cuántos conocen ustedes los 6 fundamentos del caminar del cristiano? En Hebreos capítulo 6, 1, 2, 3, habla de los 6 fundamentos, los 6 rudimentos de la palabra de Dios. Tenemos que entenderlos a la perfección. Tenemos que enseñarlos a la iglesia. Entonces, el evangelio y las doctrinas que hay en la palabra. ¿Cuántas doctrinas hay en la palabra? Son muchísimas. Y las debemos conocer y entender. Pero el evangelio es bien importante porque es el comienzo. Si tú no explicas bien el evangelio de Jesús, la gente no va a estar en Cristo. Mucha gente cree en Cristo y está en la iglesia. Está en la iglesia y creen en Jesucristo, pero no han nacido de nuevo. Porque para nacer de nuevo necesitas estar en Cristo. Es muy diferente estar en Cristo, porque los demonios también creen y tiemblan. ¿Cuál es el verdadero evangelio de Jesucristo? La raza humana cayó en pecado, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Dios eterno, por amor a nosotros, sacrificó a su Hijo antes de la fundación del mundo. Él decidió hacer algo. Y quiero aquí que mi pastor me corrija si estoy mal, pero es algo bien que Dios se habló a mi corazón. Dice en Ezequiel que el alma que pecare morirá. Entonces, cuando Jesucristo vino, el Hijo de Dios, que es la segunda persona del Dios eterno, ¿sí? El Padre es una persona, el Hijo es otra persona y el Espíritu Santo es otra persona, y los 3 son un solo Dios eterno. Entonces el Padre decidió enviar a su Hijo, a la segunda persona, a este mundo, y fue el Espíritu Santo el que lo participó en traerlo, y vino, lo puso en el vientre de María. Y cuando Él vino a este mundo, Dios, el Hijo de Dios, que es Dios eterno, estaba caminando en este planeta Tierra. Pero Él hizo algo. Él decidió ir a la cruz. Claro, era el mandamiento del Padre, pero también Él decidió hacerlo por voluntad propia. Nadie me quita mi vida, yo la pongo, tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y en esa cruz, ¿sabes lo que pasó? Si tú no hablas esto, hermano, estás hablando un evangelio barato. En la cruz, el Hijo de Dios, el Padre, fue el Padre, dice el Padre, fue el que mató a su Hijo. Fue el Padre el que tomó tu pecado, mi pecado, y Él puso nuestro pecado en el alma de su Hijo, y el Hijo de Dios murió la muerte eterna. El Hijo de Dios quedó separado de la gloria del Padre.
que había estado en una comunión tan profunda y tan eterna con el Padre y con el Espíritu Santo, quedó separado de la Trinidad. La Trinidad se rompió para que tú y yo pudiésemos regresar al Padre. Lo que pasó en la cruz es algo tan tremendo, tan glorioso. Y en ese cuerpo perfecto que Jesús recibió de María, que nomás tenía 23 cromosomas, ahí llevó todas nuestras enfermedades. Pero lo más glorioso, y también que es glorioso, es que derrotó a Satanás y lo echó fuera de este mundo. Y a nosotros nos dio las llaves del reino de los cielos para tomar autoridad de este planeta y de nuestras vidas y de la vida de la gente que nos rodea. Este es el verdadero evangelio. Entonces dice la palabra en Romanos que según el misterio que había estado oculto. Entonces, tenemos que predicar el verdadero evangelio, enseñar todas las doctrinas, todo el consejo de la palabra de Dios. Dijo Pablo: no he rehuido en enseñar todo el consejo de la palabra de Dios. Qué tan importante es aprender, prepararnos para presentar un evangelio correcto. Y también la segunda parte es según el misterio que había estado oculto desde tiempos eternos. Dice aquí en Romanos, ¿te fijas? Romanos 16, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Desde tiempos eternos estaba oculto el proyecto que Dios tenía para la iglesia. Y era, primero, conocer a Jesús, aceptar el evangelio para entrar en Cristo Jesús. Como dice Efesios capítulo 1, en Cristo Jesús, por estar en Cristo Jesús, tú has sido declarado santo y sin mancha delante de nuestro Padre Celestial desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que Dios dijo. ¿Cuántos son justificados por gracia? ¿Sabes qué es ser justificado por gracia? Que Dios te mira, hermana, como si nunca en la eternidad has pecado delante de Él. Desde la eternidad hasta la eternidad, Dios nos mira santos y sin mancha por estar en Cristo. Esa es tu gloriosa posición. Ahora, en Cristo hay riquezas, pero esas riquezas, ¿quién te las da? Es el Espíritu Santo. La promesa del Padre, cuando tú recibes al Espíritu Santo, entonces comienza a haber unas riquezas dentro de ti, unas riquezas gloriosas. Fíjate lo que dice Efesios. ¿Cuántos les gusta el libro de Efesios? ¿Sabes que el libro de Efesios es una joya de las más gloriosas de la literatura de este mundo? Es la palabra de Dios, pero es algo impresionante lo que capítulo 1, 2 y 3 te habla de tu posición en Cristo. Todo lo que Dios te ha entregado en tus manos, todo. Amén. Pero quiero que veas esto. En el capítulo 1, versículo 16, decía el apóstol Pablo: no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones,
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia a los santos. Fíjate, Pablo está diciendo, oro para que sean abiertos los ojos de tu entendimiento. Tenemos los ojos abiertos a este mundo, pero tienes los ojos abiertos de tu entendimiento para que veas qué es lo que hay dentro de ti. Que los ojos de tu mente vean lo que hay dentro de tu espíritu. ¿Qué hay dentro de tu espíritu? Una esperanza de gloria. Hay riquezas de su gloria. Esa esperanza es Cristo en ti. Es una esperanza de algo glorioso, que algo viene glorioso. Amén. Y luego, esa esperanza trae riquezas de su gloria. En otras palabras, que puedas entender lo que Dios ha depositado en tu espíritu. Uno de los temas que voy a hablar es esto: lo que está en tu espíritu y lo que está y tiene que crecer en tu alma. Pero en tu espíritu tienes riquezas. Todas las riquezas de la gloria de Dios están en tu espíritu. Pero también dice aquí que se han abierto los ojos de tu entendimiento. Amén. Dice, para que te des cuenta, en el 19, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, lo cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjate, Cristo está en tu espíritu. Es la esperanza. Amén. A la cual Dios te llamó. También Cristo son riquezas de su gloria. Pero también la promesa del Espíritu Santo que tú recibes, que es el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de los muertos. ¿Está dónde? Está dentro de ti, en tu espíritu. Está dentro de mí, en mi espíritu. Allí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo exaltó a Jesucristo, lo puso en lo más alto. Jesucristo fue levantado por encima de todos los cielos para llenarlo todo, pero fue el Espíritu Santo el que lo llevó a ese lugar y lo sentó a la diestra del Padre sobre todas las cosas. Es lo que está diciendo esta palabra. El Espíritu Santo sometió bajo los pies de Cristo todas las cosas, pero el Espíritu Santo lo dio a Él por cabeza a la iglesia, que somos nosotros. Y en ti y en mí está la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Estamos parados en una posición tan gloriosa, hermano, porque estoy en Cristo. Ese es el Evangelio. El Evangelio es Cristo y el Espíritu Santo. Amén. Y el punto B es toda la doctrina. Entonces, sabiendo quiénes somos en Cristo, entonces tenemos que entender lo que me toca hacer a mí. Dios ya hizo algo glorioso. Amén. Él ya me dio todo. Ahora lo que me corresponde hacer a mí es lo que vamos a seguir con la segunda parte. Amén. Ponte de pie y vamos a darle gracias a Dios
por esta palabra y vamos a seguir compartiendo la segunda parte. Son 3 partes y al final va a haber una administración porque se te va a abrir un entendimiento de este ministerio tan glorioso que Dios puso en la iglesia en el nombre de Jesús. Padre, te gracias por este tiempo y esta palabra. Ayúdanos a ser fiel a esta palabra, a este misterio que había estado oculto, que ahora ha sido revelado y está siendo revelado por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser fieles, a hablar la palabra cumplidamente, como es, en el nombre de Jesús.